Hoy van a firmar este compromiso. Para nosotros, todos los partidos políticos aquí representados merecen el mismo respeto y reconocimiento. Todos reflejan las distintas agrupaciones ideológicas y políticas que los ciudadanos han decidido. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria está comprometida con esta larga marcha y por esa razón tenemos la satisfacción de acoger de nuevo un acto que promueve la Asociación Cívica Demócratas para el Cambio, que es el motor principal de este proceso que continúa a pesar de toda clase de turbulencias por un lado y de indiferencia por otro. Esta sensación de frustración relativa y de satisfacción insuficiente nos va a acompañar casi todo el trayecto, porque no podía ser de otra manera, dada la envergadura de este proyecto, que es ni más ni menos que transformar el sistema de poder político establecido en este archipiélago, en particular el reparto del mismo entre las élites políticas y económicas de cada isla. Bienvenidos, por lo tanto, y mantengamos el empeño y el propósito que quizá se avecina una época de transformación política de la democracia española que puede incluir el asunto que nos interesa. Muchas gracias. Tiene la palabra don Vicente Mujica Moreno. Buenas tardes. Gracias a todos por su presencia. Gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria por acoger nuevamente un acto en pro de la reforma electoral. Y gracias a los partidos firmantes del documento del Pacto por la Democracia en Canarias por este paso adelante. El Pacto por la Democracia en Canarias es una iniciativa ciudadana promovida por el Foro Cívico Demócratas para el Cambio, que desde 2007 viene trabajando sobre la reforma electoral de nuestra tierra. Se trata de una invitación de los ciudadanos a los partidos políticos para que desde unos puntos básicos de coincidencia puedan iniciar un diálogo que lleve hasta una ley electoral canaria. Es de todos conocidos que Canarias tiene el sistema electoral más deficitario de las comunidades autónomas españolas. Este déficit se debe a su alta tasa de desproporcionalidad, a los elevadísimos niveles de sus barreras electorales y a la extrema desigualdad en el valor del voto entre ciudadanos que pertenecen a una misma autonomía. Estas tres taras del sistema electoral canario dan lugar a la constitución de un parlamento con graves distorsiones en la representación del cuerpo electoral. Todo esto es bien conocido por la ciencia política y sociológica. También es cada vez mejor conocido por la sociedad canaria, que ya en 2012 mostró un importante respaldo a la declaración y manifiesto por la reforma electoral de Canarias. Y, por supuesto, es bien conocido por los partidos políticos. Sin embargo, tras 30 años de vigencia de la autonomía en Canarias, este asunto sigue sin abordarse, y en gran medida debido a las distintas opiniones de cómo tiene que ser el modelo final reformado y cuál la vía legislativa que debe utilizarse, ley frente a estatuto. Con el pacto que hoy se firma, se trata de superar este escollo. Se propone partir de unos aspectos básicos en los que todos puedan estar de acuerdo y no de anteponer soluciones previas y cerradas que impidan el avance. El pacto es un proyecto abierto a todos los partidos políticos con presencia institucional y no solo a los que actualmente tienen representación parlamentaria, puesto que una reforma de este calado precisa del mayor consenso y hay fuerzas políticas con respaldo ciudadano que sin escaño en el Parlamento canario tienen su punto de vista respecto a cómo debe conformarse el régimen electoral. Este pacto por la democracia en Canarias no está cerrado a la incorporación futura de otras formaciones políticas. De hecho, los firmantes de este documento trabajarán por atraer y sumar a las fuerzas políticas democráticas que aún estén ausentes, pues precisamente es la invitación al diálogo y al debate lo que late en el espíritu de este pacto. Este es un pacto de partidos políticos y como tal, una vez firmado y puesto en marcha, serán los partidos políticos los que decidan
cómo se desarrollará su contenido y de qué forma habrá que trabajar para conseguir sus objetivos. No obstante, el documento reconoce la necesidad de dar voz a los ciudadanos y al sentir de la sociedad civil. Sin más, queremos dar ánimo a todos, partidos políticos y ciudadanos, para llevar a buen término esta tarea que es compleja y a buen seguro, con obstáculos en su camino, pero con el buen augurio de este primer paso que se da hoy de forma conjunta y queremos pensar que con una actitud decidida y optimista. Gracias a todos y a continuación Juan José Comporte dará lectura al texto del Pacto por la Democracia en Canarias y seguidamente se pasará a su firma por los partidos políticos. Me ha tocado a mí el honor de poder leer un documento que van a firmar los partidos políticos y procedo a leer. Pacto por la Democracia en Canarias. En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de junio de 2014. Los partidos abajo firmantes: Centro Canario Nacionalista, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, Ciudadanos de Santa Cruz, Compromiso por Gran Canaria, Conarucas Plataforma Ciudadana, Izquierda Unida Canaria, Nueva Canarias, Partido de Independientes de Lanzarote, Sí se puede, Socialistas por Tenerife, Unión Progreso y Democracia y por Tenerife. Son los partidos decididos a mostrar su unidad para hacer efectiva una ley electoral para Canarias emanada de su Parlamento. Entiende que es su responsabilidad ante la sociedad canaria adoptar el siguiente acuerdo. Preámbulo. Es evidente y una verdad objetiva que el actual sistema electoral canario tiene un elevado índice de desproporcionalidad y restricción de acceso al escaño. Además, se caracteriza por tener la más alta desigualdad en el valor del voto entre ciudadanos pertenecientes a una misma comunidad autónoma. Por un acuerdo preestatutario, en 1982 se asignó a un 12% de la población canaria la mitad de los escaños del Parlamento. Al tiempo, se habilitaron dos topes electorales fijados en el 20% de los votos válidamente emitidos en la circunscripción o el 3% de los emitidos en el conjunto de la autonomía. Estos dos elementos, desproporcionalidad y restricción, han configurado el régimen electoral de peor calidad democrática de cuantos están vigentes en las comunidades autónomas españolas. En 1996, los topes electorales, siendo ya de por sí los más elevados en el conjunto del Estado, fueron aumentados a un 30% en la circunscripción y a un 6% en la autonomía, lo que reforzó sus carencias democráticas, confirmándolo como el más restrictivo sistema electoral vigente en España y en cualquiera de las democracias presentes. Por otro lado, los dos principales elementos que conforman un sistema electoral, esto es, la configuración de las circunscripciones en cuanto a su delimitación y número de diputados, y la regulación de las barreras o topes electorales, siguen pendientes del desarrollo de su legislación por una disposición transitoria del Estatuto de Autonomía de Canarias, disposición transitoria primera. Si en 1982, por causas diversas, históricas, rivalidad territorial y raigambre de los cabildos como principal unidad político-administrativa del archipiélago, y coyunturales, la necesidad de estructurar el incipiente estado de las autonomías tras la reciente transición española hacia la democracia, pudo, en cierto modo, justificarse un régimen electoral a todas luces forzado en su representatividad por mor de llegar al consenso que pusiera en marcha la autonomía para Canarias. Actualmente, tras 32 años de vigencia de tal sistema electoral y superadas las condiciones que entonces exigían aquel consenso, se hace necesario abordar de manera definitiva la disposición transitoria primera del Estatuto que prevé el desarrollo de una ley electoral por el Parlamento de Canarias. La necesidad de elaborar una ley electoral por el Parlamento canario no solo se debe a motivos democráticos fundamentales como el de perseguir la mejor representación de los electores en la Cámara, característica básica de una democracia representativa de modelo proporcional, sino también a otros dos motivos. Por un lado, el de conseguir dotar de la más alta legitimidad al Parlamento que se conforma tras cada comicio autonómico, en la seguridad de los ciudadanos y electores de que su asamblea de representantes sea constituido con una norma de carácter más definitivo que la temporalmente establecida por una disposición transitoria. Por otro lado, y no menos importante, porque es un hecho constatado por la ciencia política y la sociológica, que aquellas sociedades de mayor desarrollo socioeconómico son las que tienen un mayor y mejor desarrollo de sus fundamentos democráticos, siendo el régimen electoral
piedra angular de un sistema democrático, cabe entender que para Canarias es prioritaria su reforma en el sentido de conseguir la mejor proporcionalidad de su sistema electoral para que las decisiones de la mayoría real puedan ser debidamente encarnadas en la producción del poder legislativo. La Comunidad Autónoma de Canarias reconoce la singularidad del hecho territorial de la isla. Por eso mismo, y atendiendo a la Constitución española, ha conformado sus circunscripciones teniendo en cuenta el hecho insular. Pero este necesario reconocimiento nunca debió haberse hecho a costa de ignorar el principal cometido de la función de un Parlamento, esto es, la de la representación ciudadana, postergada a larga distancia en un segundo plano que ha desvirtuado el cometido de nuestra Cámara. Desde el acuerdo en el diagnóstico y en las consecuencias políticas que se derivan, los partidos firmantes queremos hacer explícita ante la ciudadanía canaria nuestra firme resolución de desarrollar una ley electoral emanada del Parlamento que incremente la proporcionalidad del sistema y mejore la representación de aquellas circunscripciones con peores índices de representación y que amplíe las opciones de acceso al escaño mediante la reducción del número y nivel de las barreras electorales, lo que permitirá hacer útiles todos los votos emitidos por los electores para facilitar la presencia de las diversas sensibilidades políticas en la Asamblea Legislativa. Para ello toman el siguiente acuerdo. Primero, la democracia y su desarrollo y excelencia es un ideal de todo ciudadano libre. La mejora continua de la democracia es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el gobierno o en la oposición. Declaramos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros partidos la diferencia del modelo final de una reforma electoral. Segundo, los partidos firmantes nos comprometemos a acometer la reforma electoral en el Parlamento de Canarias y por una ley emanada de él de manera inmediata, explotando al límite las posibilidades legisladoras que el vigente Estatuto de Autonomía permite. Tercero, nos comprometemos a eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral el planteamiento de la vía de la reforma estatutaria como instrumento inmediato válido para la reforma electoral de Canarias. Solo tras el desarrollo de una ley electoral por el Parlamento de Canarias será adecuado plantear mejoras en el sistema electoral por la vía de una reforma del Estatuto. Nos comprometemos a proponer una ley con mejoras en la proporcionalidad del sistema electoral mediante la corrección de los índices de representación de las circunscripciones infrarrepresentadas del conjunto del sistema. Quinto, nos comprometemos a proponer una ley con mejoras en la restricción de acceso al escaño. Estas mejoras se plantearán por medio de la reducción del número de barreras actualmente vigente, así como de su porcentaje de corte. Serán de referencia los valores habilitados en los sistemas electorales españoles para comicios autonómicos. Sexto, pero la mejora de la democracia y los procesos reformistas conducentes a su perfección no son una tarea exclusiva de los partidos políticos democráticos. Exige el compromiso activo de todos, instituciones, gobierno y de manera destacada de los ciudadanos, en la afirmación constante de los valores cívicos y democráticos. Reafirmamos nuestra determinación de impulsar y apoyar la movilización de los ciudadanos a favor de la mejora de los elementos básicos que conforman nuestra democracia. Séptimo, nos comprometemos a unar toda nuestra energía de partidos democráticos con la del impulso cívico para culminar la reforma del sistema electoral canario antes de los próximos comicios autonómicos del año 2015, de forma que sea esta la última legislatura regida por el más deficitario de los sistemas electorales del Estado. Este acuerdo exige una colaboración permanente entre todos los partidos políticos firmantes, lo que implica el intercambio de información, la actuación concertada en los distintos ámbitos políticos e institucionales en los que cada uno pueda tener presencia, la coordinación con la movilización ciudadana y la búsqueda de posiciones conjuntas. Octavo, consideramos necesario incorporar un instrumento de evaluación en cumplimiento del presente pacto por la democracia en Canarias, en el que se integrarán representantes de todas las fuerzas políticas con representación institucional firmantes hoy y las que se incorporen en el futuro. Asimismo, se concederá voz a las organizaciones ciudadanas con reconocido recorrido en propuestas de reforma del régimen electoral. Sus sesiones se celebrarán periódicamente, al menos de manera trimestral. Noveno, con la firma del presente acuerdo, nuestros partidos quieren ratificar públicamente el compromiso firme de trabajo en común hasta la consecución de una ley electoral emanada del Parlamento de Canarias que pueda estar en vigor para la próxima convocatoria de elecciones autonómicas del año 2015. A tal fin, y sin que medie otro plazo, en este mismo acto de firma fijamos la primera convocatoria de la mesa de seguimiento con fecha de 19 de septiembre de 2014 en la Real Sociedad Económica de Amigos del País en Las Palmas de Gran Canaria e invitamos formalmente al Foro Cívico Demócratas para el Cambio a aportar su voz como organización ciudadana que desde 2007 viene promoviendo la reforma electoral. Queremos, finalmente, convocar a las demás fuerzas democráticas a compartir estos principios y esta política,
convencidos como estamos de que son el cauce adecuado para remover los obstáculos que aún pueden persistir para la consecución de la reforma electoral de Canarias y su desarrollo democrático. Este es el acuerdo y a continuación firmarán por orden alfabético las 11 fuerzas políticas que se han adherido al Pacto de Gente por la Democracia en Canarias. Solo como aclaración, 12, sí, ahora son 12, solo como aclaración, tenemos que comunicarles dos cosas. Que el Partido Popular de Canarias, que como hemos publicado iba a firmar hoy el documento, nos comunicó ayer por la tarde su cambio de posición diciéndonos que no firmaría. Pero por otro lado nos congratulamos de la incorporación reciente del Centro Canario Nacionalista a la firma. Así pues, procedemos a firmar y voy nombrando a los partidos el que lo firman. Firman el pacto